Hola amigos y amigas, feliz año nuevo 2025, bienvenidos y bienvenidas a ¿Por qué somos así?, el podcast que busca desentrañar con un poco de humor aquellos sucesos históricos que hoy nos definen como colombianos. Yo soy María Paulina Baena. Yo soy Sebastián Castaño. Y yo soy María Emilia Gufré. Y en este capítulo de hoy hablaremos sobre por qué en un país que históricamente ha sido tan religioso, ya no creemos tanto como antes, o mejor, cómo las ideas progresistas se han ido colando en nuestras vidas. Seamos honestos, nosotros somos un país muy católico. Hasta los ateos en este país tienen dichos que tienen que ver con la religión católica y con Dios, ¿no? ¿Cuáles se acuerdan ustedes? El que Dios madruga, no, ¿cómo es? El que madruga, Dios le ayuda. Que la Virgen lo acompañe. Sí, a mí me encanta el que peca y reza empata, ¿no? Ese es el mejor. Además es muy importante. Dios te oiga, María Emilia. Voy a empezar a madrugar. Ave María, hombre, sí. Dios no lo permita. Ave María. Hasta el ala, ¿no? O Dios mediante, ¿no? Sí, Dios mediante. Con la mediación de Dios, Dios mediante. Si Dios quiere, si Dios quiere. Si Dios quiere, ese es un clásico. Es clásico. A mí me gusta Dios aprieta pero no ahorca. Ese es buenísimo. Es como para darle ánimos a alguien que la está pasando mal, como el man aprieta pero no lo va a ahorcar. No, tampoco. Sí. Sabrá Dios cuántos refranes hay. Sabrá Dios. Hemos sido históricamente tan religiosos que hasta en nuestros canales privados se sigue presentando el icónico Minuto de Dios. O sea, ¿cómo vamos a olvidar al padre Diego Jaramillo, quien cada noche nos bendecía, ahí sí, y nos decía: Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Nos bendice aún Diego Jaramillo. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Y al final la noche que llega baja y la noche que llega. Y la noche que llega. Es súper dramático también. Bueno, ¿qué pensamos del Minuto de Dios? Yo quiero saber sus opiniones. Muy importante. A mí me recuerda a mi abuela. Yo también me acuerdo, mi abuela lo veía todos los días y finalmente uno no sabe si está todavía viendo algo actualizado. De pronto esos son capítulos de los 70s que siguen pasando, porque es la misma escenografía, la misma luz. Y yo ahorita que estoy acá estudiando teatro, el set me parece súper minimalista. Claro. Y espectacular, Es como un lindo. montaje así Sí. como con muy pocos elementos. No hay nada que sobre ahí. De acuerdo. Pillen que este tipo, Rafael García Herreros, el padre que antes presentaba el Minuto de Dios, protagonizó un momento bien polémico en 1990, cuando se reunió con Pablo Escobar y en el Minuto de Dios declaró lo siguiente: Estuve en Medellín ayer recibiendo una bellísima hacienda que me regaló para obras sociales don Pablo Escobar. Yo sé que muchos se pueden escandalizar, no piensen que el padre García Herreros, en quien se tenía esperanzas, también se corrompió. Cuando se hace la voluntad de Dios, no hay corrupción. Sí, clásico. Jodido sentar ese precedente de si se hace la voluntad de Dios, entonces puedo recibir cosas que fueron hechas con actividades ilegales, ¿no? Pero es que es la voluntad de Dios. Si lo dice la voluntad de Dios, no hay corrupción. No hay. Eso es lo que aprendemos de eso. Y lo más interesante de todo es que el mismo cura fue el que hizo supuestamente que Escobar se entregara. Y este padre García Herreros pues se convirtió como en el interlocutor válido de los extraditables en toda esta época narca, pues. Y pues hizo que Escobar se entregara. Es también interesante eso, ¿no? Volviendo a nuestro tema de la religión, la encuesta mundial de valores dice que más del 70% de las personas en Colombia consideran que la religión es súper importante. Pero la importancia de la religión en la vida de los colombianos ha descendido. De hecho, bajó del 77% al 75% en los últimos años. También esta encuesta dice que las mujeres consideran la religión más importante que los hombres, un 80% frente a un 68%. Y las clases bajas también le dan más importancia a la religión, con un 78% de los encuestados diciendo que es muy importante para su vida. Entonces, antes éramos muy religiosos,
Hoy seguimos siendo también muy religiosos, pero le hemos bajado un poco. Y esa es la historia que nos han contado de toda la vida. Pero entonces vamos allá y miremos si realmente éramos tan religiosos y qué ha cambiado a lo largo de todos estos años, ¿no? Sí, pues pillen, durante el siglo XIX, el poder que se le atribuyó a la Iglesia Católica en el país, en términos sociales y políticos, fue cambiante, pero en términos generales, el país mantuvo una alianza muy fuerte con la Iglesia, excepto en los periodos de los regímenes liberales radicales. Pero vean, por ejemplo, en toda la primera mitad del siglo XIX, lo que vemos a través de las constituciones es que esta alianza entre el Estado y la Iglesia se va fortaleciendo. Tanto en la Constitución de 1821 como en 1832 como en 1843 vemos que el catolicismo es la religión oficial del país. Y vemos cómo el Estado empieza a incidir sobre los cargos y la supervisión de la Iglesia, lo cual hace que se fortalezca el vínculo entre la Iglesia y el poder político. Todas esas constituciones eran las de le entregamos a Dios la patria, ¿no? Sí. Como que siempre empieza, en nombre de Dios, la patria. Y de hecho, en esta primera de 1821 no hay libertad de cultos, es solo la religión católica y punto. Pero a mediados del siglo XIX hubo un cambio de régimen, los liberales ganan las elecciones y con esa ganada inician una etapa de reformas políticas, económicas y sociales que están orientadas a garantizar las libertades individuales de las personas en Colombia. Entonces vemos que en la Constitución de 1853, por primera vez, se reconoce en una constitución del país la libertad de culto. Muy bacano. Lo que empieza a abrir como este camino a que haya secularización, que se separe el Estado de la Iglesia, pero esta vaina no dura nada. Porque como acá no nos ponemos de acuerdo ni para aplaudir, entonces en 1858 se vuelve a montar el gobierno conservador y se vuelve a restablecer el catolicismo como religión oficial. Y otra vez adivinen qué pasa, los liberales se vuelven a montar en el poder en 1863 y otra vez se vuelve a separar la Iglesia del Estado. Esto un tire y afloje y finalmente cerrando el siglo, otra vez los conservadores se vuelven a montar en el poder y en 1887 firman el famoso Concordato, que es este documento que regula las relaciones entre el Estado colombiano y la Iglesia Católica, que la convierte nuevamente en religión oficial, pero que además le da un rol protagónico en la educación, los registros civiles y la vida política del país. Y también lo que se puede ver es que si bien esto se daba como en la esfera política y en las constituciones, en realidad la gente en términos generales en el siglo XIX es muy religiosa y toda su religiosidad marca su vida privada, marca su vida espiritual, sus valores, hasta su calendario. Yo cuando estudié en la universidad había una profesora, Margarita Garrido, que le enviamos saludos, y es muy chévere la investigación que ella hace, por ejemplo, del siglo XIX, y ella dice que realmente sí esto tuvo un impacto en la vida de la gente, ¿sí? La gente empezó a ser un poco como más libre. Entonces ella cuenta que las mujeres en esa época vestían como más tranquilitas, mostraban el tobillo sin que hubiera tanto drama por eso, se ponían cuellos como, ¿no? Un poquito más relajadas en su vestimenta, incluso en su manera de vivir la vida, porque sí había un ambiente como de mayor libertad. Y la verdad es que por lo menos de las averiguaciones que hemos hecho por nuestro lado en la fundación, no hay tanta evidencia de que eso sea así, porque igual la sociedad seguía siendo muy católica, pero quién quita que se haya habido un poquito de esos visos más, como más libertarios. Y es muy interesante porque muchas de las reformas se cayeron porque la gente no les paraba bolas. Establecieron el divorcio que va a durar del 53 hasta el 56, es decir, no dura nada, 3 años. ¿Y por qué no dura? Porque nadie se está divorciando. ¿Sí? Entonces a nadie le interesa divorciarse. El matrimonio civil, a nadie le interesa casarse por lo civil, todo el mundo se casa por lo católico. Entonces hay también como una diferencia entre realmente estos valores políticos que profesaban los liberales radicales y lo que eran los valores de la gente en la época, ¿no? Pero más allá de que hubieran esos cambios o de que la gente empezara a ser más moderna, entre comillas, o más liberal, entre comillas, la importancia es que pusieron el debate en la esfera pública y empezaron por primera vez a hablar en este país de temas como la libertad de culto, como la libertad de prensa, como el derecho a divorciarse, ¿sí? Y pues eso empieza a resonar en todo caso para las personas. A mí algo de lo que dices me parece súper interesante y es como al final
todos estos cambios se demoran en entrar al cuerpo, ¿no? Y hoy seguimos viendo como muchas personas, yo no sé si ustedes tienen amigos, amigas que se siguen casando por la iglesia o que siguen bautizando a sus hijos sin ir a misa, por ejemplo, ¿sí? O sin creer ni siquiera en la fe católica. Y esto habla también mucho de la importancia de la religión en esos ritos, ¿no? Y en nuestra cultura. Y me gusta esa frase que usas, ¿no? Como que llegue al cuerpo se demora más. Lo puedes tener aquí, pero al fin y al cabo sigues inmerso en esa dinámica. Con eso que dices también hay algo con los ritos y las tradiciones religiosas que seguimos practicando, no solo pues los matrimonios por lo católico, los bautizos, las novenas, ¿no? La Navidad. Hay algo también impresionante con los ritos y las tradiciones que seguimos haciendo hoy en día en Colombia, ¿no? Entonces, esta historiadora Aida Martínez, por ejemplo, dice que el calendario de devociones y festividades religiosas era lo que al final marcaba la vida de los colombianos en el siglo XIX. Y eso es muy diferente a nuestras agendas actuales o a nuestro Google Calendar, ¿no? Que está lleno como de reuniones, fiestas, no sé, tareas importantes para hacer en la semana, pero que antes estaba regido por la vida y la tradición religiosa absolutamente. Y la Cuaresma pues tiene un dicho que me acuerda a mi mamá además, que es más largo que una semana sin carne, ¿sí? Y que a mí me parece genial porque la Cuaresma es justamente eso, y es desde febrero hasta marzo o abril, los primeros meses del año, pues están cargados de ayuno, de abstinencia, de recogimiento, y todo gira en torno a purificar el alma para la llegada de Semana Santa, que termina con el domingo de Pascua y que comienza con el miércoles de ceniza, con una frase que la envuelve, digamos, toda esta festividad que a mí me gusta también mucho, y es: polvo eres y en polvo te convertirás. Ahí está también el símbolo de la Cuaresma como una tradición que se sigue practicando hoy. Pero siento que ya no es tan común, es que en esa época todo el mundo, eso era como otros ritos en otras religiones hoy en día que sí son muy comunes y muy estrictos. Yo siento que ya en el universo católico como que no tanto, y ya la gente no es tan creyente. En esa época sí, pobres colombianos, eran 2 meses a pan y agua, pobrecitos. Duro. Pero el caso es que en el calendario pues de los colombianos del siglo XIX sí era profundamente religioso. Claro, ¿no? Claro. Y la vida la marcaba esa espiritualidad católica. Y después de eso, de esta Cuaresma, llegaba Semana Santa, y llegaban las fiestas, llegaban estas procesiones que conmemoran los eventos de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y si quisiéramos entender un poco hoy en día cómo se vivían estas fiestas en el pasado, uno podría viajar a Popayán e ir a celebrar la Semana Santa allá, donde se realizan todavía estas procesiones de gran magnitud, donde se da pues la procesión del Domingo de Ramos, del Miércoles Santo, el Jueves Santo, el Viernes Santo, el Sábado Santo, y estas procesiones recorren alrededor de 2 kilómetros de la ciudad, duran de 8 de la mañana a 11 de la noche, han sido declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Es que son divinas. Colombia, que se respete, tiene que ir porque wow. Es muy lindo. Gran uso del pronombre. Es muy bonito, es muy especial, y sobre todo es una oportunidad como para la gente que estudia historia. Eso es una chimba porque es un viaje al pasado, es que mantienen la tradición colonial al pie de la letra. Y hay una cantidad de roles dentro de estas procesiones, y están los cargueros, las sahumadoras, que son mujeres que echan sahumerio y van limpiando los espacios para que pase la Virgen y Cristo, los nazarenos, los tamboreros, que son los que hacen la música solemne. Y sí, como que hay unos testimonios de personas que llevan toda la vida como interpretando estos roles dentro de las procesiones. Yo tenía una amiga en la universidad que es sahumera, y era como algo súper importante para ella. Había esperado toda la vida para hacerlo. Cuando estábamos en la universidad fue la primera vez que pudo serlo, y era algo importante para su identidad y para su relación como con su entorno, importante. Yo de hecho me acuerdo de estas historias de las procesiones, me acuerdo una historia de mi abuela, de un conocido de ella, un amigo de ella, que
hacía el papel de Jesucristo dentro de una procesión. Y el caso es que estaba el man interpretando a Jesucristo durante la procesión y a este man se le empieza a parar el pipí. No. Se le empieza a parar el pipí y la gente alrededor, pues imagínense, Dios mío, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dios mío. Y entonces empiezan con algunas personas que estaban ahí alrededor a pegarle al miembro de este No. tipo. ¿A pegarle dónde? A pegarle al miembro, al miembro. No, 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 no. No. Para bajárselo. Y este man que decía, no lo hurguéis que es peor, no lo hurguéis que es peor. Esa historia la tengo marcada para siempre en mi cabeza. Y tu abuela te contó eso. Sí, esto es una historia famosa de unos amigos de ella de Medellín. O sea, esto es real. Esto es una historia real que le ocurrió a alguien. Es muy loco, güey. Ay, Dios mío. Pero bueno, después de ese relato que va a generar varias pesadillas esta noche, volvamos a esa Semana Santa del siglo XIX, que bueno, pues por un lado, si la quieren vivir, vayan y viajen a Popayán, pero por otro lado, tenía su lado bien fiestero y de guachafita y de recontrarrumba, porque como bien dice tu mamá, pues en esa época era más largo que 3 meses sin carne, entonces la gente estaba ya que se bebía hasta el agua del florero. Entonces ponían tiendas, hay evidencia de que ponían tiendas a las afueras de las ciudades o incluso dentro de las mismas ciudades donde vendían aguardiente, chicha, ya más adelante, después de mediados del siglo XIX, cerveza. Armaban unos banquetes, hagan de cuenta como el banquete navideño, como el que hoy en día hacemos, pero lo hacían los Jueves Santos, un poco conmemorando lo que era la cena del último día, ¿no? Antes de que crucificaran a Jesús, porque el viernes pues ya lo iban a crucificar y las familias se reunían y hacían su banquete. Ya pues el Viernes Santo era el día de la celebración y eso ahí se desataba toda la guachafita, que era el día de la crucifixión de Cristo y la gente estaba re contenta, algo como raro. Claro, claro. Fíjense lo que decía José María Cordobés, que vendían en las tiendas ambulantes que ponían ajiacos, empanadas, longanizas, cordero papachorreada, bollo, chicha, aguardiente, ¿sí? O sea, eso era una celebración impresionante. Y lo más loco, bueno, los artesanos vendían sus artesanías, todo el mundo también aprovechaba, era como también un día comercial importante. Pero lo más loco es que vendían animales exóticos. Entonces se traían que la culebra, que el mico, pues también terrible. Pero en esa época era también un día de venta de animal exótico, sobre todo en las afueras de Bogotá, pero también en otras ciudades del país. Muy raro, ¿no? Y ahí no para la cosa, porque entonces, como tú decías, Mapé, el cronograma estaba, o el calendario estaba como definido por las fiestas, pues los párrocos se inventaron algo más bacano para también meterle la cucharada a ese calendario, y fue que cada párroco en su parroquia se inventaba un santo. Esta es la parroquia de San Fulanito. Okay. Y entonces con eso pues había un día que era la celebración de San Fulanito en la parroquia. Entonces esto era como todo el año lleno de fiestas y eventos asociados a la Semana Santa, a la Cuaresma, a las fiestas patronales en las parroquias. Y también hablando como de todas estas figuras, hay una figura muy importante dentro del país, que es esta figura de la Virgen de Chiquinquirá, que seguramente todos hemos escuchado hablar de ella. Karol G se queda en pañales al lado de la Virgen de Chiquinquirá. Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío. Esta virgen es una virgen que fue pintada por Alonso de Narváez en 1562 sobre un lienzo de algodón indígena para una capilla en Chiquinquirá. Pero resulta que esta capilla eventualmente fue abandonada y la capilla tenía techo de paja. Mal hecha. Entonces, pues ya se imaginarán, todo lo que estaba dentro de la capilla se fue dañando, incluyendo el lienzo de la Virgen. Pero en 1586 una señora llamada María Ramos restauró la capilla y le dio un lugar central e importante a esta Virgen, a esta imagen. Y esta señora parece que le empezó a orar diariamente a la imagen de la Virgen y le pedía manifiéstate, manifiéstate, todos los días manifiéstate, ¿Cómo? manifiéstate, manifiéstate. Y un día una mujer indígena llamada Isabel estaba pasando por el lugar junto a su hijo y cuando volteó a mirar a la Virgen, la pintura estaba como nueva. O
sea, restaurada. Milagrosamente como nueva. O sea, sus colores, sus brillos originales, no había agujeros en sus telas, como nueva. A mí, ¿sabes a qué me recuerda mucho la Virgen de Chiquinquirá? A la Virgen mexicana, la de Guadalupe. Porque además, fíjate que también tiene a una persona indígena que la descubre. Y yo creo que era un recurso muy importante en la época colonial como para convertir a los pueblos Eso tiene indígenas sentido, como... que justamente sea la figura de la indígena Exacto, la que descubre. la que descubre, la que se relaciona, la Sí, que es se cierto encuentra. lo que nos llevan diciendo. Exacto. El caso es que después de que la pintura se renueva milagrosamente, la figura cobra una importancia absoluta en la Nueva Granada y a lo largo del tiempo se empieza a volver mucho más famosa. En el siglo XIX las procesiones a la Virgen de Chiquinquirá eran masivas y se conmemoraba el milagro en diciembre. Y bueno, desde entonces la imagen pues, de la Virgen de Chiquinquirá es muy importante para muchas personas en el país. En resumen, este siglo XIX, como se dan cuenta todas estas tradiciones y ritos, pues a pesar de las reformas liberales y de los cambios que eso había producido en la vida privada de la gente, la verdad es que durante este siglo pues la gente siguió siendo muy católica y lo sigue siendo hoy. Pasemos ahora a la primera mitad del siglo XX. Durante este periodo es muy común encontrar en las casas colombianas y sobre todo en los pueblos arte religioso, y hay figuras que empiezan a hacer presencia y son muy potentes. Por ejemplo, el Sagrado Corazón de Jesús o San Francisco de Asís o la Inmaculada Concepción, el Señor Misericordioso, María Auxiliadora y San Antonio de Padua. A mí me encanta San Antonio de Padua porque yo no sé si ustedes sepan, pero ese es el patrono de los objetos perdidos. Entonces la tradición dice que cuando uno le reza a San Antonio puede recuperar las cosas perdidas. Y mi mamá es muy devota de San Antonio de Padua porque a nosotros se nos perdían muchas cosas en la casa. Y siempre decía como, ay, récele a San Antonio de Padua, récele a San Antonio de Padua. Y entonces uno se quedó con ese santo, o yo me quedé con ese santo acá y no se me olvida. ¿Pero y te ha ayudado? A mi mamá sí. Yo necesito rezarle a él porque no encuentro mis audífonos. Y no los encuentro. Bueno, y la figura del Sagrado Corazón de Jesús, que obviamente uno la ve mucho, ¿no? Pero yo la primera vez que la escuché fue por un dicho, otro dicho, que me hizo reír mucho y que me hace reír mucho hoy, y es más feo que el Sagrado Corazón con barros. ¿Lo han oído? No. O sea, como ese peinado está más feo que el Sagrado Corazón con barros. Nunca en mi vida había oído ese ¿En dicho. serio? Yo tampoco. ¿Eso dónde se dice? En mi casa. Pero entonces el caso es que siempre se menciona que Colombia es el país del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Y aunque parezca chiste, literalmente somos el país del Sagrado Corazón, y es porque en el decreto 820 del 18 de mayo de 1902 se dijo que él era el santo. Y cuando el gobierno de José Manuel Marroquín decide tomar esta figura religiosa como garante para buscar la terminación de la Guerra de los 1000 días. Entonces se mandó a construir la Basílica del Voto Nacional, que se conoce como la Basílica de la Consagración de Jesús. Y además esta figura se vuelve el símbolo masculino y de transmisión de masculinidad y se incorpora además de manera autoritaria al espacio público en Colombia, cosa que también es muy rara, ¿no? Porque vemos que esta imagen es como, ay, tan tierno el Sagrado Corazón, y en verdad acá lo que dicen algunos investigadores es, y cito literalmente, el Sagrado Corazón no es un símbolo de religiosidad popular, sino un símbolo de poder que no surge de abajo hacia arriba, no surge de las clases populares, sino que se impone desde las instituciones. Y después, el Sagrado Corazón se instrumentaliza por la Iglesia y por los conservadores para principios del siglo XX como símbolo de paz y de la lucha anticomunista y del sindicalismo católico. Además que es un Jesús ahí caucásico, todo blanco,
que nada que ver, no es mestizo como Sí, como la que no me inmensa mayoría del representa. país, no. A mí no me representa. A mí no me representa, A mí, no, es- yo no soy es moreno. café con leche. Sí, exacto. Bueno, también fue resignificado, yo creo, ¿no? Que también es lo interesante. Puede que haya inicialmente sido una imposición política dentro de un contexto de fin de Guerra Fría y todo esto, pero también sí se termina volviendo No, en algo ya claro. después popular. Bus De que no acuerdo. tenga su Sagrado Corazón. ¿Qué es eso? En Colombia todo bus tiene su Sagrado Corazón de Jesús. Y así como esta figura del Sagrado Corazón de Jesús, también hay otras figuras bien importantes para la religiosidad católica del país, como esta figura José Gregorio Hernández, que seguramente lo han visto en las casas o en las fachadas de... Acá en Bogotá hay muchas fachadas de consultorio José Gregorio Hernández, no sé si lo han visto. Claro, el señor del sombrero. El señor del traje negro gris con sombrero, con bigote, que este José Gregorio era un ferviente católico que intentó ser sacerdote 2 veces, pero por distintas razones no pudo. Y se empezó a volver muy importante, sobre todo en Venezuela, porque les daba consulta gratis a los pobres. Y era como el médico de los pobres. Y obviamente les ayudaba dándoles consultas que no podían pagar. Y este man, cuando muere, se empieza a formar este mito de él, porque muchas personas empiezan a decir que les ayudaba a curar enfermedades de manera milagrosa. Y la figura de José Gregorio se empieza a extender por todo Venezuela y llega a Colombia también. En Venezuela dicen que cuando el paciente se muere es culpa del médico, pero si se salva es gracias a José Gregorio. Y hoy en día pues uno escucha muchas historias, seguramente yo he escuchado historias de personas que han sido sanadas y visitadas por esta legendaria figura. Es tan importante que José Gregorio Hernández fue beatificado por el Papa Francisco en el 2021, que además nos muestra también que esto se sigue manteniendo durante generaciones, la importancia de estos relatos místicos y de la idiosincrasia también del país. Pero entonces lo que uno ve pues es que en este siglo XX, principios del siglo XX, la sociedad sigue siendo muy católica, pero hay ciertos cambios que se empiezan a dar, ¿no? Cierto alejamiento por lo menos del rito tan estricto y de ese calendario que tú nos hablabas, Mapé, como tan marcado, ¿no? De la vida de las personas, pero en todo caso, pues nada, hay el concordato y esta vinculación también tan fuerte entre iglesia y Estado y la injerencia de la iglesia en la educación, pues hace que seamos un país supremamente católico, ¿no? La iglesia colombiana, según varios historiadores, en ese momento de la historia era una de las más conservadoras de América Latina, por ejemplo, porque claro, también hay diferentes tipos de iglesia, ¿no? Ya, pues sí, ya en otros momentos hay una iglesia como más, no sé, más liberal, por así decirlo, pero en ese momento es súper conservadora, súper atada como a ritos muy antiguos, y el Partido Conservador para este momento se va a convertir ya en un aliado, pero así muy pana de la iglesia. Van a establecer vínculos políticos súper concretos y esto, digamos, pues va a ser algo que se va a volver bastante complicado cuando inicia el periodo de la violencia, porque ahí ya, de cierto modo, pues si bien uno puede culpar a la iglesia del conflicto armado en Colombia, uno sí nota ciertos párrocos muy conservadores que sí tienen discursos claros de incitación al odio contra los liberales, ¿no? Como de hablar muy claramente que los católicos tienen que ser del partido conservador. Entonces ahí la iglesia también está empezando a tener en esas primeras décadas del siglo XX pues una influencia importante en la política y no muy deseable. A Dios rogando y con el mazo dando. Tal cual. Eso define a la iglesia en esta primera mitad del siglo XX, ¿no? Bueno, y siguiendo con esta línea de ver cómo igual la iglesia seguía teniendo una influencia muy grande en la vida de la gente y de los colombianos, pues en la década de los 60, la televisión y otros medios de comunicación como revistas, por ejemplo, comenzaron a desafiar el poder que tenía la iglesia en la sociedad colombiana. Y en el 67, la Conferencia Episcopal, de hecho, lanzó una advertencia medio preocupante y escabrosa. Y dijo
cito literalmente, a la sociedad le corresponde crear una atmósfera de sano equilibrio frente al mundo de lo sexual. No se está preparando a los jóvenes solteros y a los esposos para una paternidad responsable cuando la radio, los espectáculos, los periódicos o revistas y el vicio institucionalizado están proclamando como valor supremo de la vida las aventuras sexuales fuera del matrimonio. ¿Y a qué se refiere la conferencia episcopal puntualmente con eso que dice? Pues a un contexto en el que empezaron a surgir unas novelas terribles, ¿no? Que corrompían a la gente y los valores y desafían obviamente toda esta cosa conservadora. Entonces, por ejemplo, en el 88 sale la novela Los pecados de Inés Hinojosa, que obviamente desató una polémica tremenda porque, pues, era el rayo homosexualizador, ¿no? En novela ochentera. Y el sadomasoquismo, además. Y por ese momento también Amparo Grisales y Margarita Rosa de Francisco protagonizaron el primer beso lésbico de la televisión colombiana. No. Pecadoras. Pecadoras. Que obviamente, pues imagínense la tormenta. Y hasta Amparo Grisales fue tildada de degenerada. Supuestamente, según un artículo de Señal Colombia, excomulgada y vetada por representantes del Santo Sepulcro de Manizales. E incluso se dice que el ministro de Comunicaciones de esa época intentó censurar la serie. Y más adelante, en el 92, otra novela agitó aún más las aguas, que se llamaba Sangre de Lobos y narraba una historia de amor prohibido. Amor prohibido, murmuran por las calles. Entre un sacerdote y una mujer. Y obviamente pues la iglesia pegó el grito en el cielo y dijo que cómo así, que qué era esto. Y esta producción mostraba a los religiosos pues mostrando como pasiones carnales y humanas, que era algo pues muy inusual y muy como, entre comillas, revolucionario de la televisión de la época. Es que no los dejan jugar. ¿Cómo no los van a dejar jugar? De hecho, hay un artículo del Tiempo por esa época que denunciaba como estos excesos de la televisión, ¿no? Entonces decía literalmente: la programación de televisión se ha convertido en diarias sobredosis de infidelidades matrimoniales, relaciones incestuosas, vampiros sedientos de sangre, lesbianismo, curas enamoradizos, drogadictos y luchas desleales por alcanzar el poder. Estas descarnadas tramas se filtran en el interior de los hogares donde las ven grandes y chicos sin discriminación de horarios. Cierro comillas. Entonces, obviamente la polémica estaba centrada en historias como estas de Sangre de Lobos o la anterior novela que estaban en contra de los valores promulgados por la iglesia, ¿no? Entonces la televisión de estos finales del siglo XX no solo cambió un poco la forma o como que puso un poquito el dedo en la llaga en la forma de contar historias, sino que también se enfrentó a estos valores tradicionales y a cuestionar la influencia de la iglesia, y eso de una u otra forma empujó los límites de lo que se consideraba aceptable en esta sociedad colombiana. Hay otra cosa que le empieza a hervir la sangre a los padrecitos, y es el tema de los cambios en la sexualidad, ¿no? Que por un lado está representado en lo que tú hablas, ¿no? En los cambios en la misma cultura de la televisión y todo, pero también en el control de la natalidad. Es decir, aquí llegan las pastillas anticonceptivas entre los 50 y 60 y eso es una revolución impresionante. Es un poco decirle a las mujeres, bueno, puedes tomar control de tu cuerpo y de cuántos hijos e hijas tienes. Y por supuesto que la iglesia, bueno, por supuesto no, de hecho es algo bastante extraño porque a la iglesia católica históricamente nunca le interesó el tema del aborto, por ejemplo. Eso fue hasta el siglo XVIII que se volvieron erráticos con eso, antes no les importaba. Pero en todo caso ya para este entonces sí que les importaba. Y todo el tema de, bueno, de que se estén dando estos debates, ¿no? En ese entonces, 50, 60, no tanto el aborto, pero sí se está dando por primera vez el debate de, bueno, las mujeres tienen derecho a decidir si quieren tener tantos hijos o no, ¿no? Y esto, por supuesto, generó muchísima confrontación. Estaba muy mal visto que las mujeres usaran pastillas anticonceptivas, pero adicionalmente
obviamente muchísimas empezaron a usarlas de manera masiva, ¿no? Y hay una cantidad de anécdotas interesantes sobre la historia de la llegada de las pastillas anticonceptivas a Colombia, y era que como era tan mal visto en un principio y como estaba tan mal visto, y si usted iba a misa los domingos, pues le iban a decir que las pecadoras esas que se la pasan yendo a las droguerías a comprar pastillas, entonces las mujeres lo tenían que hacer de manera muy disimulada. Y Profamilia, que fue una de las primeras instituciones que empezó pues a vender pastillas anticonceptivas, ponía como una banderita verde saliendo de las esquinas en las casas y tiendas, ¿no? Y en el lugar de acopio, para que las mujeres supieran que allá había. Pero era todo un tema secreto y oculto. Va a empezar a tener como esta diferencia, ¿no?, entre el cambio social que está teniendo lugar y los valores que son promulgados por la Iglesia Católica, que también va a acelerar el cambio. Sí, y todo esto es como un tire y afloje ahí entre la iglesia y la cultura y como Exacto. los nuevos discursos, etcétera, porque de nuevo, después de ver esto que pasó con los medios y lo que tú estás contando, la iglesia vuelve y ataca, ¿no? Entonces lo que vemos es que ahí empieza un catecismo a través de la radio. Entonces en 1947, por ejemplo, el sacerdote José Joaquín Salcedo crea Radio Sutatensa, y es para poner la radio al servicio de la educación rural y de la obra social de la Iglesia Católica. Y como ya vimos, pues estaban también los mensajes diarios de la televisión con el Minuto de Dios, que fue con lo que iniciamos este episodio. Y todo esto sigue demostrando que la iglesia pues no ha perdido poder. Y también se empieza a utilizar la televisión para difundir muchos eventos muy importantes para la iglesia y para todo el país, que es, por ejemplo, las visitas papales en Colombia. Pablo VI visita a Colombia en 1968 y Juan Pablo II en 1986. Fue la primera salida del Papa a América Latina, entonces era todo un evento. Y entonces Pablo VI hace un recorrido por Bogotá, y algunos, como el sacerdote Nicolás Garzón, dice que el Papa fue el mejor alcalde que ha tenido Bogotá, porque esta visita del Papa hizo que se remodelara la ciudad con nuevas avenidas y parques. El barrio Pablo VI, por ejemplo, se empezó a construir en 1966 con motivo de la visita del Papa Pablo VI a Colombia. Germán Mejía Pavoni también destaca la construcción de la avenida 68. Parece que se construyó súper rápido para la llegada del Papa, así como la apertura de la 19 en el centro de Bogotá, lo cual pues nos da a entender que si queremos ver progreso en este país, necesitamos que vengan figuras que idealizamos para que nos dé pena mostrar nuestro atraso y ahí sí le metamos acelerador a los proyectos. Más papas, por favor, que vengan todos acá. Sí. ¿Qué vamos a hacer con las carreteras que siguen en pésimas condiciones? No, ministro, no hay presupuesto para eso. ¡Ah, jue madre! ¿Y si logramos traer de nuevo al Papa Francisco y lo ponemos a hacer una vuelta por el país? Que vaya de Saravena a Pamplona, por ejemplo. A ver si logramos arreglar esa carretera de una buena vez. O traigamos a Taylor Swift. ¿A quién? La cantante americana, Taylor Swift. La llevamos a Mocoa y luego la llevamos a Pasto. Y así arreglamos ese tramo para que le dejemos de decir a la carretera el trampolín de la muerte. Y bueno, esta visita del Papa fue transmitida por la televisión nacional y eso fue la locura. O sea, multitudes viendo pasar al Papa, caravanas, gente arrodillándose, pañuelos blancos. O sea, imagínense como una marcha de la solidaridad por Colombia, pero a la 3000. Como si Colombia quedara campeona del mundo. Algo así. Y años después, en 1986, viene el Papa Juan Pablo II, que visita distintas ciudades en Colombia. Y este evento fue pues de tal magnitud que hasta sacaron comerciales para que la gente asistiera a los encuentros con el Papa. Bueno, pero en términos políticos, pues también hay cosas interesantes que estaban pasando en esta época con la iglesia, ¿no? No solo estaba metida en la televisión y estresadísima con las pastillas anticonceptivas, sino que también estaba jugando un rol político importante porque seguía Colombia regida bajo el concordato, que le daba muchísimo poder. Ahora, en todo caso, por más poder que tuviera político, hay algo extraño que estaba pasando y era que ya casi no había padres, ¿sí?
O sea, era tal el crecimiento demográfico y como también económico que los hombres también pues no estaban tan interesados en ser padres, ¿sí? Ya la sociedad realmente está empezando a cambiar, como ya no era tan chévere tener el hijo padre en la familia, esos valores estaban cambiando, fíjense esto. En 1960 había en promedio un sacerdote por cada 3.561 habitantes. En 1976 ya había disminuido a 1 por cada 4.000 habitantes y ya para 1985 a 1 por cada 5.000 habitantes. Es decir, cada vez menos padres y hoy en día ya no hay, ¿no? Se pregunta una por qué carajos no hay mujeres en la Iglesia Católica, no sé, porque ya no hay sacerdotes, de pronto les convendría montar, ¿no? Una sacerdotisa, pero el rollo con la iglesia entonces es que empieza a ser menos relevante, hay menos personas con vocación, ya en la vida como cultural de las personas y social, pero en otras dinámicas y sobre todo esa alianza con el Partido Conservador sigue siendo muy fuerte. Lo que pasa es que durante el periodo de la violencia, entre el 48 y el 58, pues la iglesia empieza a tener como un papel ambivalente. Entonces, mientras algunos líderes en la iglesia promovían mensajes de paz, otros apoyaban a las élites conservadoras en su lucha contra el liberalismo. Y luego lo que empieza a pasar en la iglesia es que tiene unas transformaciones internas y empieza a tener un poder político como agente de paz. Y empieza entonces la iglesia a denunciar desigualdades, a tener un rol activo en los derechos humanos y a apoyar a los movimientos campesinos y sindicales, ¿no? Como por ejemplo apoyó a la Federación Agraria Nacional, FANAL, y a la Unión de Trabajadores de Colombia, la UTC. Y es en ese periodo cuando surgen figuras claves, por ejemplo, como Camilo Torres, el cura guerrillero, que todos yo creo que lo referenciamos, y es este sacerdote que se unió al ELN, y surge también un movimiento que se llama La Golconda, que fue una asociación de clérigos católicos colombianos que trabajaron bajo la teología de la liberación y que promovían derechos humanos y cuestionaban las inequidades estructurales como del mismo sistema. Entonces es interesante ver cómo en este momento la iglesia toma otro rol también, ¿no? Y luego tiene un rol muy grande en los procesos de paz, por ejemplo, incluso el más reciente, firmado con las FARC, en donde la Comisión de la Verdad, de hecho, fue dirigida por el cura, el padre Francisco de Rú, ¿no? Cambia su identidad, ¿no? Como, eso fue como una estocada para los conservadores, como que de repente la iglesia se mamertió. Se volvió ahí toda revolucionaria y toda progre y pacifista y hablando con las guerrillas, ¿no? Y hasta el día de hoy la iglesia colombiana es un poco, bueno, hay de todo, ¿no? Creo que hay mucha diversidad también, pero sí cambió por lo menos esa alianza tan fuerte que tenía con el Partido Conservador. Sí, aunque yo no sé si mamertió, porque si es una figura, seamos religiosos o no, que da cierta neutralidad en procesos de paz y de negociación complejos como estos, ¿no? Entonces, yo sí creo que más que verlo de un lado o de otro, sí creo como un eje articulador entre varios intereses, siento yo. Eso que estabas hablando me acuerda de esta película Golpe de Estadio, no sé si la han visto, de Sergio Cabrera, que es de el grupo guerrillero y los militares que quieren ver un partido de Colombia y se unen, es buenísima. Es muy bacana. Y ahí se ve esa figura mediadora del cura, que es el cura el que media para que ellos dos se puedan poner de acuerdo y terminen viendo el partido. Sí, hay que reconocer ese papel que ha jugado y pues la cantidad de sacerdotes víctimas en el medio del conflicto, ¿no? Es decir, no son Total. cifras menores y son personas que también han contribuido o han tratado, ¿no? Intentado llevar a cabo procesos, diálogos y muchas veces han sido victimizados por esa razón o han incluso denunciado casos de abusos de derechos humanos y demás, y yo creo que sí es importante De acuerdo. reconocer eso dentro de la historia del país. Pero bueno, por fuera de la Iglesia Católica y sus procesos de paz y su cambio y evolución en la segunda mitad del siglo XX, había todavía muchísimas expresiones de lo católico populares, ¿no? Y ya en la segunda mitad del siglo XX empiezan a surgir otros ritos, como el del cementerio central, que es una cosa en Bogotá,
que es una cosa rarísima, ¿no? Hay una cantidad de gente que va al cementerio a hacer diferentes ritos. Incluso tenemos aquí a Nelson Rodríguez, una cita de él que hizo para una entrevista, y contaba que los lunes mucha gente iba a hacer romerías, porque era el Día de las Ánimas. Entonces pónganle ojo, la gente viene a prender velas, a pagarles misas, a frotarle el billete de 20 a las imágenes de Garavito, a hablarle a Leo Kopp en el oído, a visitar a las gemelas Bodmer. Es decir, hay una cantidad de muertos, figuras importantes a las que la gente le reza, ¿no? Entonces Leo Kopp, por ejemplo, es considerado el santo popular del trabajo. ¿Por qué? Porque fue uno de los fundadores de Bavaria, ¿no? Edificó el barrio La Perseverancia, entonces la gente va y le frota su billetico a ver, trabajo, ¿no? Oportunidades, que venga el dinero. También pues le hablan al oído a otros de estas tumbas para que les colabore con sus problemitas. Les vamos a poner las imágenes de la gente haciendo todo este tipo de ritos en el cementerio en el video nuestro que sale en YouTube de este episodio, porque es muy interesante. Hay otro rito que es el de las hermanas Bodmer, que además es una historia como complicada, fíjense. Se dice que las hermanas murieron de una forma trágica y que alguna vez una madre encomendó la salud de su hijo a las hermanas y se mejoró, por lo que desde ahí empezó la tradición pues de pedirle por la salud de los niños. Bueno, y otra figura súper clave es la de la Virgen María, ¿no? Que pues Colombia sigue siendo un país súper mariano y esta devoción tiene sus raíces en la evangelización de los españoles hacia nosotros. Y fue acogida como una figura que tenía una sensibilidad particular y que había además unos ritos y unos cultos femeninos que ya existían en nuestra cultura y por eso acogen a esta figura. Entonces, de ahí viene que hoy en Colombia, por ejemplo, existan más de 600 parroquias que llevan el nombre de la Virgen María y que hay... no sé, muchas vírgenes, ¿no? Como Nuestra Señora del Carmen, del Rosario, Inmaculada, bueno, Guadalupe, que hablábamos también al principio de este episodio. Chiquinquirá. Exacto, o sea, que la cantidad de vírgenes que tenemos hoy, pero la ganadora sí es la Virgen María porque alcanzó niveles tan altos que el Papa Pío VIII dijo que Colombia era la tierra de la Virgen. Entonces la Virgen terminó siendo como el ícono y el símbolo del catolicismo popular y que hoy mucha gente es devota de la Virgen María en Colombia. Sí, pues es tan importante lo que simboliza la Virgen para los colombianos, que además abarca a todos, a todas las clases, a todas las regiones. Y esto, hay un caso muy particular que se da cuando se construyó el metro de Medellín, y es que las autoridades estaban preocupadas porque había una ola de violencia en esa época, en 1995, que estaba azotando a toda la ciudad, y como estrategia para cuidar el espacio público decidieron poner imágenes artísticas de diferentes vírgenes en las estaciones de metro, porque a la madre se le respeta y nadie se mete con ella. Bueno, pero basta ya de bobadas, que si elevado, que si subterráneo, hablemos de cosas más importantes. ¿Cómo vamos con los artistas que van a pintar los murales de la Virgen? Ahí vamos con eso, señor. Ya tenemos a la persona que va a pintar la Virgen tomando ajea con el Portal de las Américas. Estamos también pensando en poner una Virgen con la camiseta de la Selección Colombia en la estación del Campín y conseguimos a un señor que es imitador de Botero que va a pintar una Virgen gorda. Lo que me parece interesante de esto es también en Medellín como ver cómo los sicarios empiezan a buscar refugio en la Virgen, ¿no? Y que la buscan también para expiar sus delitos. Entonces, por eso hoy en Medellín se escucha hablar mucho sobre la Virgen de los sicarios. Es muy importante la Virgen del Carmen en este país. Es el día menos alegre para Elmo, mi perro, porque se oyen muchos pitos y se estresa demasiado. Este año fue particularmente fuerte aquí en Bogotá, pero es muy interesante porque esta tradición surge pues a lo largo del siglo XX, cuando empiezan ya pues a haber una cantidad de transportadores, cuando ya no hay tanto tren, está conectado con la historia del tren y con el fin del tren en Colombia, y cuando ya pues la mayoría del transporte de alimentos y de mercancías y demás se hace a través de camiones y demás, porque igual transportar en camión no es una cosa sencilla en un país con 3 hijuemadres cordilleras.
Y como la Virgen del Carmen es una figura que nace por allá en el siglo XIII y que es una advocación que supuestamente protege a los marineros, a las personas que emprenden aventuras peligrosas, pues por eso es que buceteros, choferes, camioneros, ojalá más adelante también con AS, se encomiendan a la Virgen. Bueno, y ya para llegar al final de este episodio, pues vemos que a pesar de la vigencia de todos estos ritos y que Colombia sigue siendo un país mayoritariamente católico, pues sí se ha abierto el espectro a otras religiones, ¿no? Agnósticos, ateos, pentecostales, cristianos. Y de hecho acá en Colombia, según la encuesta nacional de diversidad católica del 2010 al 2019, ha habido una disminución de aproximadamente el 13% de la población católica colombiana, mientras que pues otras corrientes han ido en aumento. Poquito, pero en aumento. Y esto pues sí marca como, digamos, un pequeño cambio de cómo éramos antes, excesivamente religiosos, excesivamente católicos. Lo seguimos siendo, pero hoy un poquito menos, quizás. El Observatorio de la Democracia y el periódico El Tiempo han sacado varias cifras interesantes. Hoy en día, las personas en Colombia que se consideran católicas son el 64% de la población, lo que corta muy fuertemente con la historia que hemos venido contando, ¿no? Y es un cambio bastante actual, es decir, muy del siglo XXI. Los protestantes ya van en el 17%, cuando en los 2 siglos anteriores de nuestra historia pues no representaban un porcentaje tan significativo, ¿no? La gente atea o agnóstica el 2% y la gente que no practica ninguna religión, que también me parece otro porcentaje interesante, el 14%. Es decir, mucha gente que aquello de la religión como que le tiene sin cuidado, ¿no? En el Pacífico, fíjense que ahí sí la gente es muy religiosa. Solo hay un 2% de las personas del Pacífico que no profesan ninguna religión. Entonces, que también coincide con la encuesta de valores y lo que tú mencionabas al principio, Mapé, que las personas en las regiones más pobres del país y las personas de los estratos 1 y 2, y esto también lo corrobora El Tiempo, son las personas más religiosas, por lo general evangélicas y protestantes, ¿no? Ya no católicas. Incluso en la política se ven estos cambios porque hay varios grupos políticos de cristianos y ponen en el poder a figuras. Total. Es impresionante y lo muy que poderosos. mueven de gente. Sí. El que un gobernante esté en el poder, nada más nuestro actual gobernante, pues dependió en gran medida del voto cristiano. Sí, cristiano. Cualquier político que se vaya a lanzar tiene que mostrar de alguna forma que está conectado con la religión para que tenga el aval y para que la gente crea en él y voten por él. Bueno, y así llegamos al final de nuestro episodio sobre la religión en Colombia y cómo ha venido disminuyendo poquito a poco. Esta investigación fue hecha por la Fundación Nerds de la Historia y por Sara Botero, Manuela Parra, María Emilia Gufré y Juan José Almeida. El guión lo escribimos Sebastián Castaño y yo, María Paulina Baena, y el diseño sonoro estuvo a cargo de Lorenzo Caballero. Esperamos que tengan un gran 2025 y que sigan conectados con nosotros los últimos domingos de cada mes. Nos vemos. Chao.